Yo no les voy a hablar exactamente de un tema que es Java puro. ¿A dónde me puedo mover aquí para la grabación? Tú no te preocupes que yo te sigo. Vale, perfecto. Sino les voy a hablar un tema de seguridad que realmente la mayoría de gente la caga así cuando hace sus implementaciones de sistemas. Entonces yo les voy a dar unos tips de cómo no cagarla. Aquí le dicen cagarla en... Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces les voy a contar una historia. Yo no sé si ustedes conocen Equifax. Hay gente que no, sí, ¿verdad? Que Equifax en el 2017 los hackearon así, terrible. Yo aquí tengo algo de estadísticas y bueno, a ellos en su base de datos les metieron alrededor de 38,000 números de licencias de conducir y otros 3,200 detalles de pasaportes, o sea, les metieron información falsa, pero también les robaron esta información, ¿no? Así 146.6 millones de nombres y fechas de nacimiento, algo parecido a números de seguro social, 99 millones de direcciones y esto es lo más interesante, ¿no? 209,000 números de tarjetas de crédito con sus fechas de expiración. Y luego, ¿de dónde se sacarán los hackers para crear personas falsas por ahí o robar identidades, ¿no? De hecho, yo tengo una amiga que ella trabaja con productos Oracle. Equifax tiene productos Oracle y ahora les está dando consultoría para decirles cómo meter seguridad ahí porque no tenían seguridad en ningún lado. O sea, sus bases de datos tienen todo plano, no enmascaran información para transportarla de la base de datos a otros puntos. O sea, terrible, ¿no? Entonces, a estos no les importó y es interesante porque a uno de developer le debería interesar la seguridad. Pero no le prestamos atención hasta que todo nos estalla enfrente, ¿verdad? Incluso en las conferencias casi nunca aceptan charlas de seguridad. Uno va a ver ahí, quieren así de lo último, el último framework, lo último que hay en el lenguaje de programación. La seguridad no importa, o sea, eso siempre ha existido, no nos importa y no nos va a seguir importando. Entonces, luego aquí en Europa también está interesante, ¿verdad? Porque ahora es, vaya, que no te importe, que te importe una mierda, pero entonces nos vas a tener que pagar cuando todo está ahí, ¿verdad que sí? Ahora hay pagos si nosotros no cumplimos algunas regulaciones que ellos tienen. Y bueno, lo siguiente que yo digo es que la seguridad es un trabajo en equipo, no es así, en la empresa tenemos ahí el cuartillo de seguridad y que él se encargue de ver qué seguridad vamos a poner, porque hay veces que no tenemos ese cuartillo de seguridad, es uno. Entonces yo tengo que ver cómo pongo seguridad del lado de mis clientes, seguridad en el lado de mi base de datos, cómo pongo seguridad del lado de mi backend. Y bueno, esta es la agenda de lo que vamos a platicar. Eso es como una introducción de qué tan malo puede llegar a ser si no metemos seguridad. Y es que a veces la primera puerta para romper la seguridad en un sistema es el login que uno hace de sus usuarios. Entonces vamos a hablar un poquito a veces de cómo hacen mal el diseño de las aplicaciones RESTful. Cómo podemos utilizar los JSON Web Tokens, ¿verdad? El problema que tenemos con las credenciales de nuestros usuarios, que es Identity Management, ¿verdad? La gestión de identidades, que es el Identity and Access Management, y cómo podemos nosotros realmente tener un proyecto exitoso de Identity Management. Y luego les voy a explicar un poquito el tema de la arquitectura que hay en serverless o microservices. Les voy a hablar de Identity as a Services y les voy a mostrar una pequeña demo, si corre, de todo eso. Y ahora, ¿quién soy yo? Pues eso era la introducción, ¿verdad? Mi nombre es Mercedes Viz. Yo vengo de Guatemala. Allá pues lidero dos comunidades. Tengo una comunidad de tecnologías orientadas a Google, que es DevSplus 502. Y también tengo un capítulo y Duches, que para la gente que no sepa son como los capítulos Java femeninos. Aunque nosotros no hablamos solo de Java, porque allá en Guatemala es que somos solo dos en todo el país que hacemos Java. O sea, es lo que no va a funcionar. Y la otra es así de que esas cosas no sirven para nada y que todas coman mierda y así. Entonces no, soy yo. Entonces hablamos de cualquier cosa, hacemos actividades con niñas, con adolescentes o eventos de mujeres donde las mujeres dan las charlas. Y también pues fui miembro de Guatemala Java Users Group como por 3 años y medio. Y bueno, ahora pues yo realmente soy full stack developer, hago backend, hago frontend, hago aplicaciones móviles, hago arquitecturas de bases de datos. A veces me toca hacer de sysadmin, pero eso no me va muy bien. Yo digo, gracias a Dios existe ahora el cloud, que le aliviana a uno ese trabajo, pero también soy CTO en una startup. Y pues formo parte de 2 programas de embajadores, uno de OutZero y el otro de los Oracle Groundbreakers. Y tengo un Duck Choice Award en extensión educativa. Entonces empecemos practicando.
¿Qué pasa con el mal diseño de las aplicaciones RESTful? Y esto es algo que todavía pasa ahora, ¿no? Y es que muchas veces cada servicio que consumimos pide que nosotros enviemos el usuario y el password. Es como cada vez hacemos un login en vez de hacer una verdadera autorización, ¿verdad? Y uno de los problemas de esto es de que primero tiene que viajar el usuario y el password en nuestro request. Pero yo también le pido a mi cliente que almacene localmente el usuario y el password para poder enviarlo siempre y no tener que estárselo pidiendo al usuario. Y ahí viene un primer nivel y es cómo guardan los clientes esas credenciales, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso de Starbucks donde ellos almacenaban todo en un archivo de texto local en los teléfonos de iOS sin inscripción y cualquiera tenía permiso a eso. Por ejemplo, en Android pasa mucho que si uno hace eso, cualquier otra aplicación puede estar monitoreando nuestra memoria, leerla y obtener esas credenciales. Del lado de un frontend, un web, yo lo guardo en las cookies y cualquiera podría darle a inspeccionar y ver las cookies. Y luego en otro peor caso, tenemos la parte de cuando viajan hacia la API RESTful y la gente no implementa cosas como POST, no tiene certificados SSL, ¿verdad?, para consumir HTTPS, sino que hacen HTTP, y entonces cualquiera monitoreando la red va a poder ver eso. En Guatemala pasó eso con una cadena de hamburguesas, no es ni McDonald's ni Burger King, es una cadena local, y yo a ese caso le llamo hamburguesas gratis. Yo particularmente cambié 10 hamburguesas gratis. Entonces resulta que esos amigos que se creen super hackers porque andan con una antenita monitoreando todas las redes de los comerciales, descubrieron eso y entonces leían los endpoints de la cosa de hamburguesas. Era una aplicación de lealtad cada vez que los restaurantes metían puntos en la aplicación. Entonces descubrieron que cada restaurante tenía un código y pues ya no los compartieron con todos, ¿no? Entonces todos agregábamos cupones. Por ejemplo, mi hermana pequeña, ella ha metido los 10 de un solo y le han bloqueado la cuenta. Y le digo, no, porque ahí te detectan como una anomalía. Hay que meter uno cada día, o mete uno en la mañana, uno en la tarde y ya no la detecta. Entonces ya viene usted y cambia hamburguesas. Entonces, solo yo cambié 10. ¿Cuántos cambiaron los demás? Y todos los que nosotros no conocíamos. Pero así como vieron el código para agregar puntos, cuando yo creaba una cuenta, toda la información que yo metía para crear la cuenta se miraba en los endpoints. Cuando yo hacía login y metía mi usuario y mi password, y eso se iba hacia la API RESTful, se miraba mi usuario y mi password, ¿verdad? Entonces al final miraba todo lo que pasaba ahí, se estaba monitoreando una red. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, OAuth existe desde hace como el 2000 algo, ¿verdad? O sea, tiene más de 10 años, que es un protocolo que establece ahora cómo vamos a hacer esa comunicación, de hacer un proceso login, que es la autenticación, y después hacer un proceso de autorización, que es verificar que ese usuario tiene permiso de consumir lo que nos está solicitando. Y aquí ellos tienen algo que es el OAuth Server, que de hecho incluso este concepto es un poco más viejo que el estándar de OAuth, tener un servidor de autenticaciones. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y ellos lo que hacen es de que ahora nuestra aplicación cliente va a requerir un token. O sea, cuando haga el login o proceso de autenticación, se va a ir hacia el OAuth Server, va a mandar sus credenciales, el OAuth Server va a validar esas credenciales y va a generar un token. Entonces eso le va a retornar el token a nuestro cliente y el cliente va a almacenar ese token. Y luego cada vez que nosotros vayamos a nuestro servidor de recursos o nuestra API RESTful, por ejemplo, vamos a mandar ese token en un header. Nuestro servidor de recursos se va a conectar con ese servidor de autenticación y va a hacer un proceso de autorización. Verificar que ese token sea válido y que tiene permiso de consumir lo que nosotros queremos. Hay gente que confunde el proceso, por ejemplo, de autorización cuando hacen una configuración del lado del cliente para mostrarle las opciones que tienen. Es así de, bueno, yo tengo un HTML, pero le oculto opciones a alguien si no es un administrador, por ejemplo. No le voy a dejar crear usuarios. Pero alguien puede hacer, por ejemplo, hacking ético y obtener todos los endpoints que yo tengo en un sitio web y consumir el endpoint directamente, aunque no tenga esa opción del lado de su cliente. Entonces yo tengo que verificar que no tenga los permisos, ¿verdad? Entonces el servidor de autenticación lo que va a hacer es ver si ese token es válido, es un token que yo firmé, es un token que no ha expirado, si corresponde a la persona que dice que es, y le va a mandar una respuesta al servidor de recursos, que es está bien, está mal, y ya el servidor de recursos en base a eso retorna una respuesta al cliente, ¿verdad? Es un proceso un poco más largo.
Y entonces para esos tokens ahora ha estado muy de moda utilizar los JSON Web Tokens. Y los JSON Web Tokens son un estándar open source que se creó alrededor del 2014 y la idea era transportar de forma encriptada y utilizar ya lo que nosotros conocemos como los JSONs, los JSON dicen por acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los JSON. Entonces, utilizar el JSON y mandarlo encriptado. Entonces nosotros vamos a ver un JSON Web Token de esta forma. Vamos a tener un header y vamos a tener unos claims que son como unas llaves. Ahora hay un problema con los JWT, si es que yo puedo agarrar un JWT y ver lo que tiene adentro o incluso modificarlo. Entonces nosotros venimos y lo unimos con otro de los estándares que tienen, que es el JSON Web Signature, ¿verdad? Poner una firma para verificar que ese token es válido y que no ha sido modificado. Entonces aquí hay algunos de los algoritmos que podemos utilizar para crear esa firma. Y entonces ahora ya vemos un JSON que es más grande, ¿no? Entonces tenemos el header y los claims del JSON Web Tokens más el signature, ¿verdad? Del JSON Web Signature. Y aquí hay ya explorarlo ya desencriptado. Entonces nosotros vemos que en el header siempre se mandan estas dos cosas. ¿Qué algoritmo usamos para realizar la inscripción? Y el tipo de token que es, porque hay otros estándares aquí en esto. Y aquí tenemos algunas de las llaves. Hay algo que pasa, es que la gente dice, ahora entonces en mi JSON Web Token voy a mandar el usuario y el password. Y uno dice, no, que no, ¿verdad? Eso no. Lo que tenemos que hacer es tratar de crear un identificador único de nuestro usuario que no tenga que ver ni con el nombre de usuario ni con el password y ponerlo aquí. Y eso es lo que nosotros mandamos en un claim específico que se llama SOP. En el SOP yo estoy mandando el subject de mi token, ¿verdad? A quién representa ese token. Y luego aquí tenemos otro, este no es uno de los claims específicos, pero se ha utilizado para definir qué permisos tiene ese usuario, ¿verdad? Y que sea más fácil la parte de verificación. Y bueno, hay otro punto interesante acerca de esto y es cuando en el header se manda este type de JWT. Y pasa que como siempre el tipo va a ser JWT, hay librerías que lo ignoran y hay librerías que no. Y como nosotros podemos hacer nuestro backend en Java, pero el cliente puede estar hecho en otra cosa. Y cuando yo decido qué librerías voy a utilizar en todos los puntos, tengo que escoger librerías que manejen eso de la misma forma. Si no va a decir en un lado que el token no es válido y en el otro sí, solo porque no lleva el type JWT o porque sí lo lleva. Es una sugerencia. Y bueno, aquí hay algunos de los register claims que tenemos definidas. Hay unas interesantes, tenemos esta de JPI. Yo puedo generar un identificador único de ese token para verificar si el token ya fue o no utilizado previamente. Esto es cuando yo tengo sistemas donde el token solo se puede usar una vez. O sea, yo se lo mando al cliente, él me manda un request y yo ya le genero un nuevo token al cliente y ese token viejo ya no es más válido. Luego tenemos este del SOP, que es el subject del token, o sea, quién representa ese token. También tenemos este de is, que es quién generó ese token. Yo aquí digo qué entidad dentro de todo mi sistema generó el token. Y aquí está este otro que es el exp, que es el tiempo de expiración. Por ejemplo, en Facebook nosotros tenemos sesiones donde tenemos una sesión siempre abierta. O sea, una vez que yo ya hice el login, siempre va a estar abierta mi sesión. Yo no necesito volver a hacer login hasta que yo le dé cerrar sesión. Pero, por ejemplo, en las implementaciones bancarias, por seguridad, uno tiene un tiempo en el que puede hacer operaciones. Si uno expira ese tiempo, le piden que uno se vuelva a loguear, porque uno pudo haber dejado su aplicación abierta en el escritorio, o uno podría estar viendo ahí su saldo y te han robado el celular en ese momento, y la idea es no dejar que nadie más haga transacciones. Ahí yo establezco un tiempo de expiración en mi token. Entonces yo digo, esto va a expirar en 3 minutos a partir de la creación, y guardo eso en este valor. Okay, ahora los JWT sirven para hacer autenticación y autorización, pero yo también puedo implementar Federated Identities, que son federaciones, identidades de federación, una federación de identidades. Puedo hacer Information Exchange, o sea, intercambiar información de un punto a otro. Particularmente a mí me ha tocado implementar esto en bancos. Yo no sé aquí, pero los bancos son terribles para tener niveles de seguridad, ¿verdad? Pero de igual forma son muy paranoicos con los terceros que implementan cosas. Entonces, aparte que tenían un certificado de $500 al año, querían que nosotros mandáramos encriptado la información entre las dos partes, entonces utilizamos los JWT.
Esto es interesante, los client-side session y los client-side secrets. Por ejemplo, cuando yo estoy guardando del lado de mi cliente en un web, en los cookies, para no permitir que la gente le dé inspeccionar y que modifique los cookies, yo puedo guardar esas cookies como JWTs, con una firma. Entonces, si la gente lo modifica, ese token ya no va a ser más válido. Pero aquí estamos hablando solo para hacer los procesos de autenticación y los procesos de autorización. Si esto no ha quedado claro, lo voy a volver a explicar. Pues yo tengo un cliente y cuando el usuario del lado del cliente hace login, ese es mi proceso de autenticación. Yo me estoy autenticando como una entidad válida ante mi sistema. Y el proceso de autorización es cuando yo después del login quiero acceder a información de ahí y el sistema verifica si yo tengo los permisos para realizar o no ese proceso. Por ejemplo, en los bancos pasa que a veces yo en la banca en línea pues sí puedo consultar mis productos, hacer transferencias entre mis productos, pero si yo ya quiero hacer, por ejemplo, una transferencia entre bancos, tengo que ir a pedir que me habiliten eso, ¿no? Entonces, si yo accediera a eso, la plataforma debería decirme, usted no cuenta con estos permisos, ¿verdad? Acérquese a su agencia más cercana para solicitarlo, una cosa así. Y si alguien quiere explorar más sobre los JWTs, yo les recomiendo este sitio, jwt.io. De hecho, aquí pueden poner sus JWTs y lo que les decía, ¿verdad? Ver qué tienen, ver si es uno válido, si ustedes tienen la llave o no. Y también les dejo este handbook que es muy bueno, incluso tiene casos de cómo hacer implementación de Federated Identities o utilizarlo en los demás casos que yo les listé sobre los JWTs. Y ahora vamos a continuar, y entonces con esto nosotros mejoramos el diseño de nuestras aplicaciones RESTful. Ahora hablemos de otro problema así bien interesante, ¿verdad? Y es el problema de las credenciales de los usuarios. Eso no es solo de los simples mortales usuarios que usan nuestros sistemas, incluso es de nosotros como ingenieros, ¿verdad? Si vos pones QWERTY ahí de password, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro, claro. Entonces, esto es un problema, ¿no? Y pues está bien documentado. Uno de los problemas que tenemos es que siempre que hacemos, hay que poner un login, sí, vos pones un single signing on, que es que metan usuario y password. Pero a pesar de que está documentado que la gente crea malos passwords que hackean los sistemas, seguimos utilizando esto como el único sistema de login, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho los developers? ¿Qué ha hecho la industria de tecnología? Es decir, no mucha. Tenemos que poner unas reglas así bien fregadas para que la gente cree unos passwords súper seguros, ¿verdad? Y entonces pasa esto. No sé si leen hasta atrás. Más o menos, ¿verdad? Mira, aquí el abuelito dice, bueno, me están pidiendo una letra mayúscula, perfecto, una letra mayúscula vamos a poner. Me dice, ¿qué me están pidiendo? Un número. Muy bien, vamos a poner un número. Y luego dice, ok, ¿ahora qué? Un carácter especial, muy bien. Y él creó password con la P mayúscula, 1, 2, 3 y el signo de admiración. Vamos, que password súper seguro, pero cumple con las reglas, ¿verdad? O sea, todas las reglas siempre se pueden romper. O sea, igual pueden poner QWERTY con la Q mayúscula, 1, 2, 3, punto. Y ahí está, ¿verdad? Entonces no sirve. Las reglas tampoco sirven. Entonces luego ponen reglas peores como estas, ¿verdad? No entra a sitios web donde ponen reglas feas. Y de hecho después pasa esto. De hecho yo tengo un sitio web al que cuando entro ya ni siquiera intento meter mi password porque siempre es la misma historia. Yo voy directo a recuperar contraseña. ¿Verdad? Y es que uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Verdad? Porque yo estoy metiendo el password y después me dicen que no, que ese password no es. Y cuando debe recuperar meto ese password y dice que no puedo hacer ese porque ese es el que tenía antes. ¿Verdad? Entonces, aparte de todas las reglas, a saber por qué eso no funciona, es como la ley de Murphy, ¿verdad? Así que eso no va a servir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar el proceso de login, ¿verdad? Y hacer que esto siga siendo seguro, pero también fácil. Y ahí es donde entramos con el tema del Identity Management, ¿verdad? Uno de los problemas que tenemos en implementaciones es que cuando la gente oye que van a haber usuarios, solo piensa que tengo un usuario que tiene un username, un password y que va a hacer un login en la plataforma. Y resulta que es más que eso. Yo realmente tengo entidades accediendo a mi sistema y eso es lo que define el Identity Management. Lo siguiente es de que no es lo mismo entidades que pueden acceder a mi sistema que usuarios o actores que están dentro de mi sistema. Este es otro de las cosas que establece el Identity Management, es que ahora yo voy a separar eso. Yo ya no voy a ver al usuario como un actor,
y como una entidad que hace login, sino que las voy a separar. Y voy a administrar toda la identidad por separado. Entonces aquí hay tres partes, que es el provisioning, el account management y el identity governance. Entonces vamos a ver qué es cada una de estas. El primero es el provisioning. Y aquí lo que yo tengo son mis entidades, ¿verdad? Son mis usuarios que hay en el mundo real que van a usar mi sistema. Y yo a estos les voy a crear una identidad dentro de mi sistema, ¿verdad? Y a esa identidad le voy a asignar atributos, ¿verdad? No siempre lo único que voy a necesitar es un correo y un password, ¿verdad? A veces necesito más información de esa persona. Lo siguiente que tenemos en el provisioning es que tenemos que dejar de pensar que mis usuarios van a ser seres humanos, ¿verdad? Y ahora tengo más cosas. Yo puedo tener robots conectándose a mi sistema, yo puedo tener proyectos de IoT conectándose a mi sistema, y eso funciona un poco diferente porque ya son conexiones machine to machine, ¿verdad? No vamos a tener a alguien metiendo un usuario y un password, ¿verdad? Tenemos una máquina que sin interacción humana que se va a conectar. Y también tenemos las interfaces por voz, ¿verdad? Ahora tenemos el Google Home, tenemos Alexa, yo le puedo hablar a mi teléfono, ¿verdad? Siri, ¿qué pasó? Que hay tráfico. No, nadie hace eso, pero tal vez sí. Bueno, de hecho yo estuve el año pasado en el Code One viendo unos robots que eran chatbots, y pues vi a una que le llegó a preguntar al robot que si era bonita. Y el robot viene y dice, bueno, yo no puedo verte, pero me imagino que luces bien. Y dije, uy, qué amable el robot. Pero ella le volví a preguntar porque quería que le respondiera que era bonita. Se lo juro, o sea, así es. Entonces tenemos que pensar en eso también. Luego tenemos la parte del account management. Y esa es otra de las que siempre se les olvida a todo el mundo, ¿verdad? Porque, ¿saben? Creamos un usuario con correo electrónico y password. Pero se les olvida encriptar el password, ¿verdad? Para guardarlo en la base de datos. De ahí cualquiera se mete a la base de datos y puede ver el password, ¿verdad? Y después la base de datos tampoco tiene seguridad, entonces cualquiera llegó a la base de datos y la hackea. De hecho, hablando, por ejemplo, de mal diseño de aplicaciones REST, en México pasó eso, fue hace 3 semanas, a principios de marzo. O sea, yo estaba ahí en el DevNexus y uno llegó a contarme, es que mi amigo está hackeando un sitio web, porque descubrió que del cliente le formaban los SQLs y eso era lo que le mandaban el request en el HTTP. Entonces él podía agarrar los endpoints y mandarles queries SQL directo a la base de datos. O sea, el cuate sacó todas las tablas, creó tablas, eliminó tablas, o sea, fue a ver la tabla de usuarios que seguramente tampoco tenía nada encriptado, ¿verdad? Luego viene lo siguiente, y eso es en cada país, depende, pero la información sensible debería almacenarse en forma encriptada. Y cuando hablamos de información sensible, por ejemplo, si yo tengo un sistema de seguridad, hay países que establecen que de salud, cualquier cosa referente a la salud de una persona es información sensible. O sea, yo no debería de dejar que cualquiera sepa que esa persona tiene cáncer, o que esa persona tiene SIDA, o que esa persona tiene enfermedades mentales, por ejemplo, que son un poco temas de discriminación, ¿no? Pero es información sensible relacionada con la gente. Entonces, eso yo debería de ver cómo lo voy a encriptar. Entonces, tenemos que trabajar en el mantenimiento y las identidades, porque a veces no es solo es de que yo ya creé el usuario y el password y ahí está. O sea, a veces tengo que guardar, por ejemplo, un log de cuándo se registran, de qué dispositivos se están registrando, ¿verdad? Guardar un historial de dispositivos, alertarle a la gente, mire, usted siempre a mí me cae un montón, ¿verdad? Mire, usted se acaba de registrar en Roma, me dicen, ¿si es usted o no era usted? Y ya no digo yo nada porque si era yo, ¿verdad? Pero puede ser que alguien no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a almacenar cómo vamos a guardar eso? Y aquí viene la parte de inscripciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de base de datos voy a guardar yo para poder, porque hay bases de datos que te permiten enmascarar las cosas dentro de la base de datos, o tú lo vas a encriptar desde el lado de tu backend, porque a veces es un problema, es intercambiar entre sistemas la información. O sea, si yo migro esta información a este otro lado, ¿cómo voy a hacer para que ese otro sistema tenga acceso a la información que yo tengo encriptada? Y algo que nunca toman en cuenta es qué pasa cuando la gente elimina sus cuentas, o qué pasa cuando alguien ya no está activo por meses, ¿verdad? ¿Qué hago yo con ese usuario? ¿Qué hago yo con todo su historial? Y luego viene la parte de la Identity Governance, que eso es lo de, vamos a tener roles de usuario, pero eso yo creo que hace mucho tiempo es un mito. Y he tenido proyectos que, mire, vamos a tener un vendedor, un supervisor
un profesor, si es una academia de capacitaciones. Pero después llega, no, pero es que mire, es que un profesor puede ser vendedor porque él vende sus propios cursos. Pero entonces ahí necesitamos asignarle un supervisor que puede ser otro vendedor. Pero yo quiero que solo mire como supervisor ese curso y no los demás cursos que está dando. Entonces al final, así como que los roles eran una cosa metafórica, ¿verdad? Uno tiene que asignárselos dinámicamente. Y eso pasa en todos los sistemas. Entonces el Identity Governance es cómo voy a yo definir, darle permisos a qué acciones a esos usuarios. Y luego tenemos el Identity and Access Management. Si se dan cuenta, aquí no hemos hablado de cómo hace la gente el login o cómo hago yo el proceso de autorización, ¿verdad? Eso es otra cosa. El Identity and Access Management básicamente está un poco adentro del Identity Management. Y aquí sí es cómo voy a hacer yo para que la gente se autentique en mi sistema, cómo voy a verificar sus permisos, y también el Identity Federation. El Identity Federation son estas federaciones de identidades. Esto es cuando yo implemento que mi sistema puede ser utilizado por otros para hacer login. O sea, cuando nosotros como developers estamos utilizando el Facebook Login, estamos utilizando la Identity Federation que ofrece Facebook, ¿verdad? Luego vamos a ver el Federated Identity, que es cuando yo permito hacer login a través del Facebook, pero eso es ya lo que utiliza el usuario. Entonces vamos a hablar primero del FAST, que es el proceso de autorización, ¿verdad? Que es cuando me mandan el token, yo miro que es válido y que tiene permisos y le digo, está bueno amigo, usted pase adelante, o le digo, gracias por participar, pero haga login otra vez, o usted no tiene acceso a esto. Y luego viene la parte de la Identity Federation. Todos estos son productos de Facebook, de hecho. Este es el Facebook, ese es el Katana, sí. El Facebook ellos le llaman Katana, su aplicación principal. Este es el Facebook Lite. Este es el Messenger, el Orca. Este es el Messenger Lite. Aquí tenemos los pages, por ahí hay Creative y no sé qué, anuncios, Analytics y su app del F8, que es el evento de Facebook. Ahora imagínense que yo tenga todas estas aplicaciones instaladas en mi teléfono y que tenga que hacer login en cada una de ellas. Está feo, ¿verdad? O que tenga que hacerlo en la página web también. No, ¿verdad? De hecho nunca lo hacemos. Si yo ya abrí el Facebook normal y de repente me instalo el Messenger, ellos no me piden que haga otra vez login. Hacen una verificación de que yo ya hice previamente login en la otra aplicación y me dejan entrar. Yo, por ejemplo, administro fanpage de las comunidades. Y cuando instalé esto no me pidieron hacer otra vez login, ¿verdad? A ellos utilizan todo su Federated Identity entre todas las aplicaciones. Ahora, y aquí es donde les digo que esto de tener un servidor de autenticación es mucho más viejo, porque cuando empezó lo de la Federated Identity pasaba algo en la web, y era que dos dominios diferentes no podían tener acceso a las cookies. De hecho siguen sin poder tenerla eventualmente. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el dominio de Katana, ¿no? En Facebook, y aquí voy a tener ahora, ¿verdad? Y entonces yo venía y me metía a Katana y hacía mi login en la web y todo estaba ahí. Pero cuando ese mismo usuario venía a Orca, no detectaba que ya estaba logueado en Katana. Igual le pedía que hiciera un login. Entonces la gente dijo, no, mucha, tenemos que crear un mecanismo que nos haga este trabajo más fácil. Y entonces ellos crearon el Federated Identity. Y básicamente eso establece que dos dominios que estén relacionados puedan tener de alguna forma acceso a esas cookies para no pedirle a la gente que haga login en los mismos sistemas si va a ser el mismo, ¿verdad? Es la misma entidad. Y ahí es donde ellos crearon, pero le llamaron a eso un Identity Provider o un Security Token Service, ¿verdad? Entonces este es un diagrama ya más complejo, ¿verdad? Porque ahora se pone un tercer dominio, le llaman ellos, que es ese servidor de autenticaciones que se va a conectar con las cookies. Entonces ya mi dominio Katana, cuando hace login, se comunica con ese servidor de autenticaciones, él valida las credenciales y lo que hace es guardar ese token aquí en las cookies. Pero igual le da permiso al dominio 1 a Katana acceder a ese token, ¿verdad? Para hacer después los requests. Y entonces el dominio 2, cuando va a hacer el login, se va a conectar con el dominio 3 y el dominio 3 va a ir a verificar y decir, sí hermano, ya este cuate ya se logueó, aquí está el token, igual tiene usted acceso a ese token en las cookies y él va a poder usarlo sin que la persona tenga que hacer login 2 veces. De hecho, ¿cómo sabe uno que un informático no logró implementar bien el login con Facebook? Cuando uno ya está logueado y esa cosa igual le hable la pantalla de meter el usuario y el password. Este no sabe programar.
Hasta así como, ¿será que si estoy llenando el formulario de Facebook o el formulario de él? A mí me da duda siempre. Y a veces no me lo veo. Así, así. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como utilizar el login de otras entidades. Y ahora viene la parte de la autenticación, ¿verdad? Entonces hemos hablado que la mayoría utiliza esto del single signing on, ¿verdad? Y llega un proyecto nuevo y dice, sí, mucha, hay que meter un login, sí. Vos mete ahí un login de user y password, ¿verdad? Pero nadie se pregunta qué otras opciones podría meter. A menos que la empresa diga, no, mucha, metamos un login con Facebook. Entonces ahí sí ya lo meten, ¿verdad? Pero tenemos otras, tenemos también el Multi-Factor Authentication o el password. Ahora hablemos de cada una de ellas. Bueno, aquí hay una cosa interesante y es de que para mejorar esto, lo primero que dijeron fue, bueno, tenemos que hacer un login con algo que nosotros sabemos que es el password, ¿verdad? Pero también con algo que tenemos, y ahí es donde le dan a uno a veces los bancos, ¿verdad? Un tokencito, donde una pacha ahí le sale un numerito que tiene que meter, o a veces le dan a uno una tarjetita así a lo Enigma, sí, Enigma de la Segunda Guerra de Hitler, sí, para inscripción. Enigma era una máquina ahí que usted metía unas cosas y eso cambiaba el mensaje. También le dan a uno ese tipo de tarjetas. Entonces yo ya con eso meto otro tipo de token, pero también puede ser con algo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces ahora lo que se hace es de que usted hace un single signing on donde mete un usuario y un password, pero le piden que mete un token o que haga face recognition, que hemos visto que esto también a veces no funciona, ¿verdad? Que la gente ahí se tiene una foto y pasan la foto, ¿no? Pero de hecho hay ya aplicaciones que piden que usted, por ejemplo, cierre o abra los ojos o algo por el estilo para que no sea una foto. También tiene la parte de la huella digital, pero esta es súper interesante. Yo creo que aquí también pasa, ¿verdad? Eso de que usted va a alguna empresa y ahí hay uno que tiene el llavero con los dedos de todos, ¿verdad? Y va a marcar las entradas de todos y las salidas de todos. Es así como el que se turna cada día para marcar los registros. Que algunos se rigieron, otros no, pero créanme, eso sí pasa, ¿verdad? Entonces tampoco es infalible. O como pasaba en el iPhone, que metían ahí, ponían la manita del gato, igual funcionaba. Sí, algunos vieron el video, ¿no? Y eso es lo que ahora nosotros llamamos como Multi-Factor Authentication. O también lo hemos visto como Two-Step Verification. Google tiene esto, por ejemplo. Que yo recibo un mensajito de texto en mi teléfono. No sirve si uno viaja y no tiene roaming. Igual es, aunque tenga roaming, esas cosas no llegan. Sí, los mensajitos de texto parecen tecnología obsoleta por alguna razón, ¿verdad? Pero está eso, ¿verdad? Que es algo que yo tengo. Yo tengo mi teléfono, se supone que nadie más lo tiene. Pero está esta otra interesante. Vamos a ver si el video corre. Ya estaba corriendo. Esta es una aplicación que se llama Guardian. Entonces aquí lo que él está haciendo es haciendo login en la página web. Eso genera un código QR. Ahí usted va a Guardian, a la aplicación en su teléfono y escanea ese código QR. Con esto usted ya registra el sitio web dentro de la aplicación de Guardian y luego tiene que venir desde la aplicación de Guardian y darle permiso de acceder al sitio web, ¿verdad? Es un poco de más pasos, ¿verdad? Pero usted entra, pero a ver, ¿quién no fue estudiante y no dejó su sesión de Facebook abierta ahí en la U alguna vez? A ver qué pasa cuando usted regresa, ¿verdad? Que, híjole, la gran Dios, ya lo pasaron con saber quién, le publicaron porno, ¿verdad? Le hacen de todo, ¿verdad? Pero ya usted puede ir así como a medio camino y dice, mierda, dejé abierta la sesión. Se va a Guardian y le da de negar el permiso y entonces ya no los va a dejar hacer nada en el sitio web, ¿verdad? Entonces es un poco más seguro y hace el login solamente una vez. Y luego tenemos la parte de los biometrics, ¿verdad? Que sí tenemos la parte del Touch ID, tenemos el Facial Recognition, pero esto sí puede ser así como en la peli de Los Increíbles donde sale en la moda, ¿verdad? Para los que lo vieron, no todos, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer el tema del reconocimiento por los ojos, y podemos hacer Voice Recognition, particularmente Edna hacía todo eso, ponía la huella, ponía el oro, después decía que era Edna Moda y todavía sale una cámara así que dice, mira, acá hay otro que no, sí, elástico. Y luego también hay teléfonos que ya tienen esto de Type Recognition, o sea que alguien viene y agarra su celular y se pone a mensajear y dice, vos no sos el dueño del celular, porque cada quien escribe diferente, o sea, hay quienes usan los dos dedos, las mamás, ¿verdad?
¿verdad que sí? Y hay quienes usan el swipe ese de, yo nunca he podido usar esa cosa que hacen eso como arman las palabras, yo como rayos le reconoció qué letra era, pero hay gente que lo hace así, ¿verdad? Y esto es muy así como peli militar, ¿verdad? Así de seguridad militar de alta avanzada, ¿verdad? Detección de DNA. A ver, aquí quien mira a Supergirl, la prima de Superman. Nadie mira a Supergirl. Usted sí la mira. Y vi un capítulo donde la mamá malvada llevaba a Lena Luthor porque necesitaba el ADN de un Luthor para abrir eso. ¿Ya ves? Entonces puede ser el ADN de la familia. Muy bien. Y luego viene la parte de passwords. Passwords realmente significa permitirle a nuestros usuarios hacer login sin que tengan que meter un password o incluso haber creado un password en el sistema. Y aquí, bueno, podemos tener varias opciones. Aquí hay una donde sí existe, por ejemplo, un multifactor authentication, pero lo que están buscando aquí es de que sea más fácil si las personas van a empezar a trabajar. Yo no sé, pero yo me acuerdo que hace muchos años yo oí una noticia que iban a cobrar así, iban a descontar por el tiempo que tomaba la gente en encender su compu. Estaban perdiendo ese tiempo en el chance, ¿verdad? Era una ridiculez, pero a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces aquí lo que están haciendo es de que la persona viene y abre la aplicación. Y lo primero que hacen es ver si esa aplicación está dentro de un rango de IPs. Así como cuando yo me conecto a una VPN, ¿verdad? Que hay unas IPs que tienen acceso. Luego lo siguiente, si no, de una vez le piden que usted haga multifactor authentication. O sea, así como que vos estás accediendo a la aplicación desde un lugar que no está permitido. Lo siguiente es ver si usted está dentro de una geofence, ¿verdad? Una sección física, que puede ser la oficina o puede ser su casa si usted hace remote working. O sea, si te fuiste a tomar un café con el novio, la novia o quien sea, ya valiste. Y luego, si no, entonces usted hace multifactor authentication y si no, lo dejan entrar sin meter credenciales, ¿verdad? Hacen otro tipo de verificación que no tiene nada que ver con la persona. Luego tenemos la parte de hacer Touch ID, que eso es, por ejemplo, en teléfonos que tienen huella o en sistemas que tienen huella. Aquí, por ejemplo, hay un mecanismo, aquí nosotros no necesitaríamos crear, ni siquiera meter un usuario ni un password, porque se supone que la huella digital es única. Y entonces de una vez yo hago la parte del escaneo, verifican si eso ya existe en el sistema, si no existe crean un usuario y lo dejan entrar, y si no, pues de una vez se genera una llave y se permite entrar a ese usuario. Luego vienen las partes de los códigos SMS, ¿verdad? Esa es otra forma. Aquí se está tratando de abolir la parte que metan el password, sino que usted mete su usuario y le dice, ok, te vamos a mandar un código a tu teléfono para que entres. En este caso, en este tipo de sistemas, sí es necesario que los usuarios creen un password, porque si a uno no le llegan los mensajitos de texto, se queda sin entrar al sistema, ¿verdad? Y lo otro es de que si alguien implementa esto por ustedes mismos, a mí me pasó y en un banco. Así que ya ni me acordaba de mi password. Bueno, se lo va a recuperar y se le vamos a mandar un nuevo password a su teléfono. Y dije, está bueno, y me lo han mandado a un teléfono que yo no tenía desde hace como 10 años. Pero entonces, antes de mandar el mensajito de texto, se hace así como con las tarjetas de crédito. Mire, verifique que este sea su número de teléfono. Entonces le muestran ahí con asteriscos y le muestran solo los últimos dígitos. Uno mete el número, entonces ellos ya validan que sea el mismo, ¿verdad? Y le mandan un mensajito de texto. Pero ahí le mandaron mi password a saber a quién. Tocó ir al banco a quejarme y esperar como 10 días a que actualizaran mi teléfono. Y yo ya se queda, ya no quiero nada, ya no me sirve. Pero eso me pasó. Y muy bien. Y luego viene el Magic Link, ¿verdad? Este es súper interesante porque solo necesitamos que la gente meta el correo electrónico. Y de hecho, cuando están creando las cuentas, de una vez aprovechamos para verificar que el correo electrónico es verdadero. ¿A quién usa aquí Slack? Que dice casi todo. El Slack es la muestra de esos Magic Link, ¿verdad? Le mandan a uno a su correo, hay un Magic Link y yo le doy clic y le meto. Y de hecho, en el teléfono móvil es muy bueno porque si yo cambio, meto ese correo y de una vez me hace login en todos los canales en los que yo estaba en el Slack. No tengo que hacer uno por uno. Y bueno, ahora viene la parte de usar entidades federadas. Yo sé que hay gente que cree que eso es usar Facebook, Twitter, Google, GitHub y LinkedIn. Sí, si uno tiene suerte, ¿verdad? Pero hay más. Yo de verdad me sorprendí cuando vi todas las opciones que hay. Y a veces depende de qué vamos a hacer. Por ejemplo, con Amazon, ¿para ti sirve Amazon? Sí, es que allá en mi pueblo no, esas mierdas no llegan. Te lo juro, que mandarla a traer. Pero bueno, Amazon
suelen no usar su propio delivery, ellos usan el correo local nacional. Entonces usted vaya al correo local y aquí está el ID de la cosa que tiene que traquear, ¿verdad? Entonces el correo local suele permitirle a uno crear una cuenta con las credenciales de Amazon, ¿verdad? Para que no tenga que crear una cuenta ahí directamente. Aquí hay otras, por ejemplo, también tenemos PayPal, Instagram. Aquí hay otras que son algunas Enterprise. Y esto es interesante, ¿verdad? Pero yo dije tenían que ser los nórdicos. Los bancos tienen entidades federadas. Sí, mismo. Pero ahí en Noruega, en Suecia, esto es que los Países Bajos, ¿no? Dinamarca, ahí está, perdón. Ahí está, mira, los nórdicos, ahí arribita, tus amigos. Un amigo dice, aquí en Noruega ya casi no tenemos corrupciones, porque todo lo hacemos por aplicaciones de criptomonedas, ahí pues ya pasa si alguien está ganando más o no. Si quisiéramos por ahí. Ahora viene la parte, ¿cómo podemos tener un proyecto de Identity Management exitoso? Y es que pasa que hasta que nosotros ya tenemos todo implementado, dicen muchachos, yo creo que debería ser bueno que pongamos un login con Facebook o una creación de cuenta con Facebook, pero es hasta que ya todo está implementado. Casi nunca se hacen esas preguntas al principio. De hecho, yo no sé si les pasa, vos copiate el código que tenemos de los usuarios del otro proyecto. O aquí tengo yo ya me hice mi librería, vos para que solo la metas. Eso pasa, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, acá hay varias cosas. Y es uno de los primeros fallos es creer que las identidades solo hacen login y cierran sesión, si es que tenemos suerte de que pensaron en que van a cerrar sesión. Pero realmente todo eso es un ciclo de vida de qué pasa con mis identidades, ¿verdad? Tampoco se hace planificación cuando hay cambios o algo falla. Y mucho menos pues temas de seguridad, ¿verdad? En requerimientos. Pues va a dar ya unas preguntas que hay que hacerse antes de empezar un proyecto para tener un proyecto exitoso de Identity Management. Y lo primero que hay que preguntarse es cómo van a ser creados mis usuarios, ¿verdad? Ahora estamos viendo que hay muchas migraciones de sistemas on-premise al cloud o legacy applications, ¿verdad? A otro tipo de implementaciones. Eso significa que esos sistemas ya tienen usuarios creados previamente. Entonces no es así de solo copiate esa cosa ahí y ya está, sino que nosotros tenemos cómo vamos a migrar esos usuarios de ese sistema al nuestro. Si ese sistema fue bien diseñado y los passwords están encriptados o otra información como los correos electrónicos, por ejemplo, es cómo voy a pasar yo eso a mi sistema. Voy a yo requerir que mis usuarios, los usuarios que son migrados, hagan un reinicio de password. O sea, esas cosas a veces no se las suelen preguntar. De hecho, platiqué con alguien en Estados Unidos que dice, sí, nosotros hicimos eso y después resultó que la empresa ya tenía su propia entidad federada y eso era lo que teníamos que hacer. Y entonces eso es tiempo, ellos ya habían invertido tiempo en hacer un submódulo de usuarios que después no servía de nada, sino que tenían que integrarse con lo otro que tenía ya la empresa. Porque nunca se preguntaron esto, ahí la empresa tampoco dijo, mira, aquí ya tenemos una entidad federada. Nadie, ninguna de las partes dijo nada. Lo siguiente es cómo voy a hacer yo para sincronizar mi información si tengo esa parte de sistemas. Y luego viene lo siguiente, es cómo voy a definir yo el username que sea único, ¿verdad? Usualmente el correo electrónico, pero hay sistemas que me permiten a mí, por ejemplo, hacer un login con Gmail y ahí tengo un correo, hacer un login con LinkedIn y es el mismo correo, pero como son diferentes entidades federadas, me están permitiendo a mí tener dos cuentas diferentes. Depende de la entidad federada que use y es el mismo correo electrónico. Entonces en esas cuentas el usuario único no puede ser el correo electrónico porque está duplicado dependiendo de qué entidad federada utilice. Y muchas veces en el ciclo de Identity Management moderna yo tengo que crear un usuario, un identificador único para cada usuario que tal vez no tenga nada que ver ni con su correo ni con lo que ellos metieron para poder representarlo por separado en el Identity Management y aparte como actor del sistema, para decir ese usuario aquel le pertenece esta información. Esperar ahí la foto. Está bien. Y luego lo siguiente es cómo mis usuarios van a hacer login, ¿verdad? Puede ser que yo me pase la parte de que hagan un single sign-on y les ponga solo la parte de usar entidades federadas. O aquí vamos a usar siempre MyLink porque es la mera cosa, ¿verdad? Algo por el estilo. Lo siguiente es qué dispositivos van a utilizar, ¿verdad? Y aquí es donde viene la parte de ahora nosotros realmente necesitamos tener un tracking de en qué dispositivos hicieron login.
o que ellos desde la plataforma puedan decir, mire, a este dispositivo ya no le voy a dar más permiso, o sea, me lo acaban de robar y no quiero que nadie tenga acceso a mi cuenta desde ese celular, yo lo dejé tirado ahí en el metro, ¿va? A mí me pasó una vez, tenía así unos pantalones con bolsita chiquita, me metí, me senté y cuando me bajé ya no tenía celular. Fue mi culpa, pero esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces de repente detectar, ¿verdad? Detectar anomalías cuando alguien se conecta de un dispositivo que no es lo normal y avisarles. Lo siguiente que tenemos es, realmente yo necesito poner single sign-on en mi sistema, ¿verdad? Necesito hacer esta charada de que creen passwords seguros, encriptarlos y que igual no sirve nada, porque alguien les va a crear igual ahí el QWERTY 1, 2, 3 puntos y lo van a guardar encriptado, pero ya lo tienen de otro sistema de los hackers, intentan, ¿verdad? Los hackers, la gente suele usar el mismo password en todos lados, así que una vez que ya detectaron qué correo usan y qué password usan, tratan de hacer login en otros sistemas a través de esas credenciales. Luego vienen los siguientes, yo necesito hacer multifactor authentication, esa charada de verificación en 2 pasos, o se las pongo como una opción extra de seguridad a mis usuarios, o los obligo a que siempre la usen. O sea, imagínense que Google nos obligara a usar la verificación en 2 pasos con el mensaje texto, yo no podría leer mi correo nunca. Dice, no gracias, no gracias. Luego viene la otra, es ¿qué pasa cuando un usuario hace logout? ¿Verdad? Guardé yo cosas en las cookies, las tengo que eliminar. Yo no voy a decir, pero hay una empresa así de esas grandes de tecnología que están ahí a la par de Google, de Amazon, que no sabe manejar sus logouts. O sea, a mí me cae mal, yo lo sé, tengo que ir a borrar las cookies de esas, solo de esa página web. Yo digo, ¿qué pasa con los simples mortales que no saben qué es una cookie y que uno las puede borrar, ¿verdad? Es feo. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen logout, verdad? Los bancos particularmente guardan cuando se hizo un logout. Si uno no hizo logout y solo cerró el navegador y uno vuelve a abrir una sesión, le dicen, mire, hermano, usted no cerró bien su última sesión y nosotros se la vamos a cerrar por usted, ¿verdad? Ellos guardan como un historial de eso. Lo siguiente que tenemos es, ¿qué pasa con la configuración de los browsers? Y no solo los browsers, por ejemplo, con la configuración de los teléfonos, por ejemplo. Estos mismos que no saben manejar el logout, por ejemplo, si yo solo le doy cerrar al navegador, o por ejemplo que a veces le estalla a uno la compu, o que uno no se da cuenta que ya le queda así un porcentaje de batería y se apaga la compu y todo se reinicia y se vuelve a abrir el navegador. Uno nunca cerró la sesión, pero eso se quedó guardado en las cookies. Entonces uno también debería tener estrategias para manejar eso, depende de cómo manejo yo mis sesiones. Lo siguiente que hay es preguntarse si realmente yo necesito tener timeouts de sesión, ¿verdad? O si yo puedo refrescar los tokens. Yo no sé por qué hay gente que se pone a refrescar tokens cada 10 minutos. O sea, hay gente que no ha hecho nada, pero igual el sistema está consumiendo un servicio para renovar el token. O sea, saber, esa es una lógica que yo no tengo, pero ellos tienen como una especie de tiempo de sesión, pero igual ellos la renuevan aunque el cliente no esté usando el sistema. Entonces ahí realmente su tiempo de sesión no era necesario, ¿verdad? Ellos pueden renovar cada vez que alguien hace un consumo o tener tokens permanentes como hace la gente de Facebook. Luego viene la parte de qué pasa cuando ya no hay cuenta. ¿Qué pasa cuando mi usuario viene y dice voy a eliminar mi cuenta? Y aquí es un tema crítico porque pueden haber implicaciones legales en lo que los usuarios hacen en nuestra plataforma. O sea, imagínense que estamos en Pinterest y la gente está compartiendo fotos de pornografía infantil y de repente elimina la cuenta. ¿Qué voy a hacer yo? Eliminar todas las fotos porque él eliminó su cuenta y ya no existe en el sistema. Pero esa era la evidencia legal de que este amigo estuvo haciendo cosas ilegales, ¿verdad? Entonces, si alguien elimina su cuenta, yo tengo que tener estrategias de qué va a pasar con esa información. Y eso es algo que se tiene en las políticas de privacidad que casi nadie pone en sus sistemas, ¿verdad? O sea, yo meto unos usuarios ahí, no hay políticas de privacidad de nada. Hasta que, por ejemplo, a nosotros nos pasó con una aplicación y de repente Google Play dijo, mire mi hermano, le vamos a bajar su aplicación si usted no sube las políticas de privacidad de su aplicación. Y yo voy con el CEO y le digo, mire, tenemos que inventarnos unas políticas de privacidad, pero él es abogado, ¿verdad? Entonces, para mí que se las invente, yo las pongo en el sitio web y ya cumplimos ahí con la cosa de las políticas de privacidad, pero hay gente que no las tiene. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando la gente hace password reset?
Yo no sé si ustedes han visto, pero hay gente que uno no se acuerda de su password y no tiene nada que hacer. Es así como que ya no puedo hacer login porque no hay ningún recuperar password, resetear password, no hay ningún chat de contacta a alguien de servicio técnico, nada. Hay gente que se les olvida eso. Luego viene otra. ¿Cómo hago yo para bloquear usuarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Netflix le bloquea a uno su usuario? ¿Por cuánto tiempo se lo van a bloquear? ¿En qué momento le van a eliminar a uno su cuenta después de haberle inactivado la cuenta? ¿Por qué razones bloqueamos usuarios? Y luego viene la detección de anomalías. Eso era parte de lo que yo les comentaba. Por ejemplo, detectar dispositivos que no son. Detectar IPs, ¿verdad? Que tampoco están. Por ejemplo, yo usualmente me logueo desde Guatemala, pero cuando viajo estoy en otro lado y me dicen, mire, usted se acaba de loguear desde otro lado. Yo tengo un amigo que usaba un cloud famoso y de repente hubo alguien que empezó a tratar de hackearles la cuenta del cloud porque descubrió con qué correo lo tenían armado. Y siempre le metía password que no eran, ¿verdad? Y él lo que hacían era que le bloqueaban su cuenta y después él ya no se podía loguear. Tenía que ir a abrir un ticket a soporte técnico para decir, mire, tengo bloqueada mi cuenta, y soporte técnico siempre decía, es que es su culpa por hacer tantos logins fallidos. Y él decía, pero no soy yo, es alguien más. Bueno, pero es su culpa, le decíamos. Entonces ahí debería de haber una detección. Mire, hay una IP que es esta que está teniendo varios intentos fallidos. ¿Es usted o no? ¿Le bloqueamos esa IP o no? ¿Verdad? ¿Y qué estrategia van a hacer? No, ahí siempre era jodete, mi amigo, que es tu culpa, alguien más está haciendo logins fallidos y a nosotros no nos importa. Entonces una mala experiencia, ¿verdad? Lo malo era que él no podía cambiar el cloud porque eso lo había escogido el jefe. Es así, esa mierda vamos a usar, no importa lo mal que te esté yendo, ¿verdad? Triste, pero esas cosas pasan y hay que pensarlo, ¿no? Luego viene la parte de nuestras políticas de privacidad, ¿verdad? ¿Tienen ustedes políticas de privacidad en sus sistemas? Sí, dice él. Algunos dicen que sí, los otros es así como, uy, por Dios, eso existe. Sí, claro que existe y hay que tenerlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a Facebook? Facebook tiene políticas de privacidad que nadie lee, pero igual ahí lo están jodiendo en Estados Unidos porque la gente le dio ahí a la gente Cambridge, sí, lea todo mi perfil y tenga acceso a todas mis cosas. O sea, realmente ni siquiera era culpa de Facebook, es culpa de la gente que no la lee. Ese es otro problema que hay, pero ahí no podemos hacer nada nosotros. Y luego viene la parte de audit logs. Esto es bien interesante. Pero todos imprimimos logs, ¿verdad? De nuestro sistema. Y a veces imprimimos el JSON que nos viene del lado del backend, e imprimimos el JSON que vamos a mandar. Así como para ver quién la está cagando, ¿verdad? Si el cliente que nos mandó el JSON o nosotros que lo estamos leyendo o que se lo estamos mandando. Y resulta que pues llega ese JSON con el usuario y el password y la gente imprime ese JSON con el usuario y el password en texto plano. Entonces cualquiera con acceso a los logs va a poder ver los passwords, ¿verdad? En los usuarios. Eso es básicamente ese punto. Y luego tenemos este otro que es considerar cómo la identidad va a cambiar a lo largo del tiempo. En algún momento yo le voy a requerir al usuario más información o no. Por ejemplo, hay veces que yo me registro con Facebook y ya luego me mandan a una paginita donde tengo que meter el resto de información que requiere la plataforma. O yo puedo ir a modificar mi perfil y dar el resto de información. Eso es algo que hay que tomar en cuenta también. ¿Y ahora qué rayos? Pues tiene que ver todo esto con serverless y microservices. No mucho, la parte de los tokens sí. Y es de que estas son arquitecturas diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros aquí ya hicimos un improvement de nuestras REST APIs, haciendo procesos de autorización y autenticación usando tokens, ¿verdad? Entonces los microservices y los serverless vistos son parte de nuestras REST APIs. Los serverless pueden ser de otras cosas también. Yo no voy a explicar qué son microservices ni serverless. Yo digo que ya saben, ¿verdad que sí? Sí, ya ha habido alguna charla de eso, ¿no? Alguna que... Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora con microservices, no? La definición pragmática de un microservice es que yo divido no solo mi código fuente en pequeñas unidades, sino que también divido mi base de datos y que cada microservice va a tener una base de datos. Lo cierto es que la gente no ha dividido, la industria de tecnología no ha hecho esa división entera, sino que han creado microservices muchas veces solo para mejorar la parte del deployment, pero ya no separan su base de datos.
Entonces, como todo en tecnología, aquí tiene que llegar a ser un poco agnóstico, porque como alguien diría, no todos somos Netflix, no todos somos Twitter, no todos tenemos esas grandes necesidades. Pero entonces aquí yo tengo pequeñas instancias que pueden estar corriendo en un mismo servidor, en diferentes servidores, o puedo tener ahora contenedores de Docker, ¿verdad? Diferentes. Entonces cada microservice va a tener un endpoint diferente, y muchas veces eso es como difícil de manejar del lado de los clientes. Entonces apareció este amigo nuevo que se llama API Gateway. El API Gateway es como una app servidora, ¿verdad? Un Apache Nginx con esteroides. Y entonces todos los endpoints entran por el API Gateway. Entonces, ¿qué pasa del lado del cliente? Ya vimos que ahora está de moda tener esto de un servidor de autorización, de autenticación, un identity provider, un servidor de tokens, como cada quien quiera llamarlo, pero hacen la misma cosa, ¿verdad? Uno hace el login, le regresan un token y los valida. Entonces ahora la idea es de que mis microservicios o mis serverless no se van a encargar de validar que ese token es válido y que la persona tiene permisos para consumir esto, sino que lo va a hacer el API Gateway. Entonces yo tengo un request de un cliente al API Gateway, el API Gateway verifica que sí viene el token y se lo manda al servidor de autorización, y el servidor de autorización le dice, o si utilizan otras estrategias, dice, mano, ese token es válido, y entonces el API Gateway ya permite que nuestro request pase hacia los microservicios, ¿verdad? Que es este amigo de aquí. Y lo mismo pasa en arquitecturas de serverless, ¿verdad? En serverless hay algo interesante, pero nuestras function as a services no corren hasta que yo las mande a llamar o se activen por alguna razón. Y las suele mandar a llamar un API Gateway o algo que pase dentro de mi aplicación, cambios en base de datos, en storage o alguna otra cosa. Y aquí también tenemos el servidor de autenticaciones. El cliente en este caso se comunica directamente al servidor de autenticaciones para obtener ese token, lo almacena y ya se lo manda al API Gateway para hacer validación. Bueno, ahora hay una cosa interesante y es, bueno, ¿cómo rayos voy a implementar yo todas estas cosas en mis sistemas, verdad? Hacer esta gestión moderna de identidades. Y a veces no necesitamos hacerlo, ya existen Identities as a Services, que son implementaciones cloud que hacen todo esto con nosotros. Las famosas son, tenemos por ejemplo Azure Active Directory, si alguien utiliza el cloud de Microsoft. Tenemos el Oracle Identity Management, tenemos también Firebase Authentication, que ahora eso está como de moda. En Amazon tenemos Amazon Cognito, y también tenemos a la gente de Auth0. De hecho, Auth0 ya se puede utilizar en el cloud de Amazon, ¿verdad? En vez de Amazon Cognito. Y en la comunidad Java está, Okta es bien famoso. La gente de Okta es de la comunidad Java, ellos también son un Identity as a Service. También están esos amigos de WSO2. Y luego hay otro montón que yo nunca había oído, pero me puse a investigar y me los encontré por ahí, ¿verdad? Bien, va a pasar así. Ok, entonces ahora vamos a hacer una demo. Yo estoy utilizando Express Gateway, que es un API Gateway para hacer configuraciones. Entonces aquí yo recibo un endpoint, paso esto por una serie de políticas para ver si se cumple y finalmente voy hacia mi endpoint final. Entonces vamos a ver el código antes de salirme de la presentación. Estos slides ya están montados en GitHub, pues si alguien los quiere tener. Y esta es mi fanpage, esta es mi cuenta de Twitter por si alguien me quiere seguir, postear algo sobre la charla. Pero que si ahí tomen fotos los que estén interesados. Yo no voy a hacer toda la demo. Déjala. Bueno, este es el dashboard que hay de Auth0, ¿verdad? Yo me metí ahí a Auth0. De hecho, en Auth0 se pueden meter gratis y meter su tarjeta de crédito, que eso he visto yo que es la paranoia de todo el mundo. Es que yo no quiero meter mi tarjeta de crédito porque después me van a estar cobrando por saber qué cosas. Aquí no sé si pasa así. Sí, ¿verdad? Entonces, en esto yo puedo crear una cuenta gratis sin meter nada y puedo tener un sistema con hasta 7,000 usuarios y utilizar, por ejemplo, 2 entidades federales. Entonces, está bonito también el paquete de cosas gratis. Aparte que yo soy embajadora de Auth0, pero soy embajadora de Auth0 porque es así una tecnología bien chingona, dirían por allá en México. Así es. Es que en Guatemala diríamos bien de a huevo. Suena mejor bien chingón. Pero que sí, bien chingón. Así es. Entonces yo aquí creé una aplicación que le puse API Gateway Demo y le agregué pues una API para hacer
el manejo de mis tokens, ¿verdad? Vamos para acá. Por ejemplo, les voy a mostrar. Entonces aquí me dice cuáles son mis settings, ¿verdad? Incluso hasta tiene muy buena documentación. Aquí tenemos el Quick Start. Y aquí me dice, por ejemplo, cómo hago yo el consumo de mi API para poder obtener un token, ¿verdad? Y también ahí está la respuesta. Incluso también aquí cómo puedo hacer yo para mandar tokens para validación. Y de ahí vamos a regresar aquí a la parte de los settings. Porque para poder hacerlo desde un API Gateway, lo que tenemos es bajar como el certificado de seguridad, y con ese certificado es con el que el API Gateway se va a encargar de hacer la validación. Entonces aquí nos podemos ir a la parte de certificados. Aquí lo vemos, pero ya le damos descargar el certificado y guardamos el PEP. Entonces, por ejemplo, me voy a venir yo ahora aquí. Entonces no sé si ven bien, voy a hacerle más zoom ahí para los ciegos que siempre se sientan hasta atrás. Sí, siempre está ese que yo necesito lentes, pero está ahí sentado hasta atrás, ¿verdad que sí? Ríen porque lo han visto. Ok, muy bien. Entonces aquí, bueno, yo instalé el Express Gateway y este es mi archivo de configuración. Entonces yo definí que voy a correr el Express Gateway en el puerto 9000, ¿verdad? Ya si lo corro, lo puedo poner en el puerto 80 o en el 443. Aquí lo siguiente que hice fue definir mis service endpoints. En este caso, yo tengo un endpoint a una function as a service que yo tengo puesta en otra plataforma que se llama Webpass. Vamos a ir a esa plataforma, que es que tengo aquí. Webpass es otra cosa, también hecha por la misma gente de Auth0, que uno puede probar por gratis. Creo que esto no se ve muy bien en mail. Gratis hacer function as a services sin meter tarjeta de crédito, y pueden tener un request por segundo de cada función. Entonces esto está en Node.js. De hecho, Node.js es como el lenguaje favorito para hacer serverless, y de ahí viene Python. Java no es muy popular ahí. Y de hecho yo hice pruebas, ¿saben? Una función así, un hola mundo con Node o con Python pesa 24 megas, pero una función con Java pesa 512, solo el hola mundo. Y cuando uno corre function as a services, le cobran por el tiempo de ejecución y por el peso de la función, y es por eso que Node.js es muy popular, ¿verdad? Sale más barato. Así es. Entonces aquí yo lo único que estoy haciendo es mandándole un saludito al Madrid You, ¿verdad? Y aquí no se ve porque yo ya le hice, pero va a ser aquí. Aquí abajo está el endpoint que tiene mi función, ¿va? Ese endpoint está bien feo. Y el problema es que en las functions nunca podemos personalizar esos endpoints, ¿verdad? Por eso es que tampoco se usan. Entonces, regresando aquí, yo aquí tengo ese endpoint de esa function as a service. Luego yo voy a definir los endpoints que tiene mi API. Entonces yo puse aquí uno que se llama Modern IDM, ¿verdad? De Modern Identity Management. Le puse en mi host, ¿verdad? Que es el localhost. O yo podría poner midominio.com o un subdominio o midominio.com. Y luego lo siguiente es que puse los paths. Entonces aquí no voy a usar un subdominio, sino que es mi dominio / esto. Y aquí estoy definiendo por qué métodos yo quiero que se haga consumo. Yo establecí que solo sea por post. También podría que sea por get, por delete, update o lo que sea. Luego lo siguiente que establecemos son las políticas que voy a cumplir aquí en mi API Gateway. Y yo tengo la política de los JWTs. O sea que en cada API Get endpoint yo voy a hacer la verificación de un JWT. Tengo la parte del proxy, ¿verdad? Que es básicamente donde otra vez establezco las reglas para consumo y también el límite de consumos. Y luego en la parte de los pipelines es donde yo voy a definir sobre cada endpoint que yo establecí. Entonces aquí nuevamente le vuelvo a poner el nombre que había puesto, que es Modern IDM. El API endpoint va a ser Modern IDM también. Y luego viene la parte de las políticas, ¿verdad? Una acción, un máximo de 5, unos milisegundos de 1000. Y aquí está la parte interesante, ¿no? La parte de los JWTs. Entonces yo establecí que mi acción aquí va a ser verificado por una llave en un archivo. Yo también podría poner como una URL a la que se va a mandar. Y yo lo guardé aquí en otra carpeta que está al mismo nivel de la carpeta config, que es el key. Y aquí está el nombre de mi pen.
Y le puse que no verifique que existen previamente algunas credenciales, sino que siempre las. Y luego tengo aquí la parte del proxy donde nuevamente pongo el nombre del endpoint, que va a ser Modern IDN, y le digo que cambie del origen. Entonces le voy a dar aquí npm start a esto. A ver si no está ya esto, si no, no es demo. Ahí va. Vamos a esperar a que nos diga que está en el puerto 9000, en lo que eso hace. Entonces ahora vamos a abrir Insomnia. A mí me gusta usar Insomnia para hacer más visual, no la parte del cool. Entonces ahí yo puse, por ejemplo, mi endpoint para poder obtener un token de Auth0, ¿verdad? Este es en la parte fácil. Y le puse un header de que el content type va a ser JSON. Le voy a mandar otra vez el request. Aquí tengo uno previo que ya había hecho. Y esto pues me generó un nuevo token, ¿verdad? Entonces vamos a regresar aquí a ver si ya se reinició esto. Ok, ya lo tenemos ahí escuchando en el puerto 9000. Entonces me voy a regresar yo acá y voy a copiar este, a ver si me sale así. Voy a copiar aquí mi token. Muy bien. Por ejemplo, aquí me dice que el tipo del token es bidder. Eso lo tengo que poner yo en el header de autorización. Pues ahora aquí, ¿dónde está? Aquí. Voy a venir aquí a validar mi token. Entonces aquí tengo yo la parte de localhost, ¿verdad? El Mother IDN, que fue el nombre que yo le puse. Y ahora voy a cambiar mi token por el nuevo que acabo de conseguir. Bueno, de hecho le voy a mandar uno sin token. Entonces aquí me dice que yo no estoy autorizada para consumir este servicio, ¿verdad? Entonces nunca pasó a la función. Entonces la función nunca empezó a correr. Ahora voy a copiar este nuevo token. A ver si no me dice muchos segundos. Ahí ya me respondió, miren, hello, y un saludito al Madrid Juke desde la función del server. Vamos a hacer zoom. Ahí está, ¿ven? Y así de facilito conseguí un token de un Identity as a Service. Y así de fácil validamos que era válido y me dejó ir hacia mi function, ¿verdad? Esa es la magia que hacen los API Gateways. Si alguien tiene una duda. O muchas. Me he perdido. O sea, la función está en la nube. La función está en esta plataforma que se llama Webpass. ¿Y dónde ha obtenido la autorización? De la Identity as a Services de Auth0. También está en la nube. Que también está en la nube. ¿Y el código que mostraste de configuración? Ese lo tengo en mi computadora. El Express Gateway lo tengo en mi computadora. Y eso lo he corrido en mi computadora, por eso es localhost. Y entonces en mi computadora, yo ahorita en el Insomnia mandé a traer un token, ¿verdad? Un consumo de una API RESTful que me ofrece Auth0 como Identity as a Service, donde yo le mandé mis credenciales del proyecto. De hecho, voy a regresar aquí al Insomnia para que lo vean. Aquí estamos. Voy a venir aquí al obtener token. Aquí tengo yo un JSON donde le mando mi client ID, mi client secret. Yo le establecí una audiencia de orders y pues, así es. Entonces yo le mandé mis credenciales. Ahí usted va a tener, si usted crea un proyecto, va a tener un client ID diferente, un secret diferente, una audiencia diferente, un rack type diferente. Y esto me retornó un token, ¿verdad? Esto se hace diferente ya desde el lado de un cliente, ¿verdad? Porque un cliente hace login y usted establece cómo van a querer hacer login. Si es con un single sign-on, o con una entidad federada, o con alguna de las otras, todas las cosas que yo hablé aquí, ¿verdad? Y eso le retorna un token a ese usuario. Esto es como para hacer una demo rápida, ¿verdad? Entonces ese cliente va a guardar ese token. Y entonces yo ya en este otro servicio que tengo acá, que es el Validate Token, a donde me estoy conectando es al API Gateway, al Gateway Express que configuré aquí en mi computadora, ¿verdad? Exacto. No quedaba claro que así es. Auth0 es como ese proveedor de identidades, ese Auth server, ¿verdad? Que nos da los tokens y que hace la gestión del manejo de la identidad. Y entonces aquí yo me he conectado al API Gateway y aquí lo que hice fue mandarle en el header, ¿no? El header de authorization y le he mandado el token.
Entonces él en el API Gateway agarra ese token y con el PEM que descargué y que yo he puesto en la carpeta .key y puse en las policies de JWT, ha validado que este token es válido, ¿verdad? Y entonces me ha dejado pasar a la function, que es la que tengo en el webpack, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Será por si no te da bien claro. La función no está verificando nada. La función, incluso yo ni siquiera le mandé el token ahorita a la función, pero podría mandarse. La función ahorita está como confiando en que el API Gateway la consumió bien. En este caso, Webtask lo que tiene sí es que está abierta, pero muchas veces cuando yo implemento serverless en el cloud, por ejemplo, solo el mismo cloud tiene acceso a ellas. Yo le puedo bloquear ahí que solo desde el API Gateway dentro de mi cloud se pueda tener acceso a la función. Lo otro que yo he visto es que serverless suele ser una solución de cloud que te casas con ese cloud. O sea, tu base de datos tiene que estar en ese cloud, todo el storage tiene que estar en ese cloud, pero yo descubrí algo y es de que uno nunca sabe en qué servidor va a ser ese cloud para correr tu función. Entonces uno nunca tiene una IP física, una IP fija. Entonces, del lado de la base de datos, cuando yo hablo permisos para que algo se conecte a mi base de datos, le pongo la IP. Pero desde que yo voy a tener varias IPs dinámicas dentro del mismo cloud, tendría que dejar las IPs abiertas a que cualquiera se conecte. Pero el cloud tiene el poder de decir, base de datos, ahorita dale permiso a aquel servidor en el que estamos corriendo la función de acceder. Sí, no, sí, cabrón. Así es. Pueden ver, por eso es que le ponen una firma, ¿verdad? Pero si tú lo sacas, no lo sacas, puede ver lo que tiene, por eso es que usted no va a meter ahí el usuario y el password, va a crear un ID de esa identidad especial, porque aparte, bueno, aquí depende del identity as a service que use, eso yo no lo dije, pero los identities as a services le ofrecen a usted la opción de que ellos van a gestionar todas sus entidades. O sea, usted va a almacenar la información de esas entidades en bases de datos de ellos. Particularmente, eso solo lo he visto en Auxilio, le permite que usted configure en qué base de datos van a guardar las cosas, ¿verdad? Entonces usted no tiene, su sistema no tiene acceso a ella solo a través de sus APIs, ¿verdad? Y por eso es que usted genera un identificador único de cada identidad, porque eso es lo que va a representar ya al actor dentro de su sistema. En caso de que el error no corre, no lo puede dejar, que expire o ahí viene la parte donde generan identificadores únicos. ¿Se acuerdan que vimos en los clientes que está el JPI? Que yo genero si su usuario ya usó ese token y alguien lo robó y lo quiere usar, la plataforma debería decir que entonces ese token ya no es más válido, ¿verdad? Depende. Aquí, digamos, este es el ejemplo más simple, pero usted puede hacer validaciones sobre los tokens mucho más complejos. Es decir, este token ya fue usado, ya no es más válido. Si alguien modifica, por ejemplo, los datos del token, ya no concuerda el token con el fin, ya no es más válido. O el tipo de decisión. Entonces, en ese caso yo puse el PEN para que solo estoy no la identity manager. Pero usted también puede hacer que se conecte a la identity manager, que es cuando ya vienen cosas más complejas. También van a verificar los scopes, ¿verdad? Para ver que si tenga permiso para lo que quiera. Porque como este sugerencia sí, más bueno, aquí usualmente se recomienda que lo haga el API Gateway, que usted pueda delegar solo la lógica, la verdadera lógica del negocio a sus microservicios y a los servidores. Pero ya le digo que aquí depende del lógica que se le dan. O sea, usted usa el API Gateway para manejar todos los servicios. Pero luego hay otra cosa, porque en microservicios está la parte de orquestación. Cuando los microservicios se comunican entre ellos, ahí es diferente porque se hace como así. Es un tema como
corrupción es más injusto. ¿Verdad? Uno que se dice que Yo quería preguntarte sobre la autenticación en varios factores, de algo que tienes, algo que sabes y algo que eres. Lo del dato biométrico es que he leído recientemente, no sé si tú sabes más al respecto, que el dato biométrico debería ser nuestro nombre de usuario y nunca nuestra password. O sea, que debería decir quién eres, pero sí. Pero el biométrico es algo que yo soy, Sí, como el fingerprint. sí, pero teniendo en cuenta que ha habido casos en los que los datos biométricos se han falseado, que los datos biométricos eres quién eres, entonces puedes decir que eres Mercedes, pero no deberías poder identificarte Pero no soy. con una contraseña, sino Sino solo efectivamente no me he inventado el nombre de usuario, soy Mercedes. Sí, eso es, por ejemplo, yo lo dije cuando hice la parte de la huella digital, que expliqué que a veces no meten ni un usuario ni un password, solo leen la huella digital y ven si tú ya existes en el sistema o no y te crean, ¿verdad? Ujú. A veces eso sirve como nombre de usuario y como password y como todo, ya no metes nada más. Pero ni yo he visto algo y es que no existe nada 100% seguro, siempre, o sea, uno acaba de crear una cosa y al ratito ya salió otro que ya descubrió cómo violarte toda esa seguridad. Al final lo que nosotros hacemos es ponerle como más trabas, no sé si aquí dicen así, más trabas al hacker para que se desilusione. Es como cuando haces Desmotivar. sí, es como cuando haces ofuscación de código. O sea, si alguien realmente se sienta a analizar todo ese código ofuscado, eventualmente podría descubrir cómo desofuscarlo, cómo está funcionando, ¿verdad? Al final es una traba que le pones. Pero sí, ya ves que yo puse también el ejemplo del llavero de dedos. O las fotos, ¿no? La verdad es que ni siquiera entiendo el objetivo de su pregunta. Debo confesarle eso. Usted dice entidades federadas de otras empresas, ¿no? Fíjese que aquí realmente no depende de qué es lo que venda su sistema. Depende de cuál es su grupo objetivo. O sea, qué cosas usa su grupo objetivo. Porque usted le puede poner que haga entidad federada con LinkedIn y pues los amigos no usan LinkedIn, ¿verdad? Yo lo vería desde ese punto, ¿verdad? Usualmente yo analizo qué usan mis usuarios. No está mal a veces poner restricciones en base a qué ofrezco yo, porque al final de cuentas lo que importa no soy yo, es que me usen.